Buenas y bienvenidos a En Todo Caso Podcast. Hoy les hablaremos de un tema muy interesante y es un tema de actualidad, hasta tal punto que ni siquiera ha entrado en vigor la dichosa ley, se está debatiendo ahora mismo en el Senado, y es la ley de regulación de la eutanasia más particularmente directa y activa. Y ya les explicaremos por qué este tipo de eutanasia y no otro tipo de eutanasias. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. ¿Qué tal? Todo Jesús? bien, se me olvida que ya estamos volviendo a grabar en vivo. Presencial, a Lo cual es tope. increíble, muchachos. Ya podemos vernos la cara, En ya vivo y en podemos... directo. Tal cual. Oye, bonita barba, Juan, y a ti, Toñín, solo te puedo decir elegante estilo. Muchísimas Nada, gracias. no pasa nada. Creía que me Tenía ibas a decir decir algo eso, sobre la claro barba. que Yo, sí. yo tengo poquita barba. Tengo complejito desde pequeño, pero bueno, en fin. Tienes me una quedo barba con que- normal, yo es que parezco un revolucionario cubano. Yo estoy horrible. Yo el problema es que la barba que tengo la debería tener en el pelo como tal, pero bueno, eso no puede uno elegirlo. Puedes hacerte injertos en Turquía del pelo del culo, weón. Ah, eso he escuchado, bro. ¿Es ¿En serio? real? Sí, sí, y justamente, o sea, es del culo y es curioso eso y me llama mucho la atención. Pero bueno, vamos a ver. Por cierto, hoy tenemos, y estamos aquí de nuevo en vivo, y tenemos un capítulo, como decía Juan, súper apasionante. Hoy vamos a estar hablando de uno de los mayores debates que puede haber. La eutanasia. Mayores debates que puede haber. Justamente, porque es el derecho a la vida. Efectivamente. Quería ver cómo reaccionaba en la tercera vez, pero sí, No lo vamos sé. con justamente un debate sobre la eutanasia y ahora aquí en España acaban de aprobar, creo que es el sexto o séptimo país del mundo, Ajá. estamos hablando del mundo, más Ajá. de 193 países, para que tengamos idea, la ley de eutanasia, o sea, Ujú. ¿qué es esto? ¿Por qué te importa? Bueno, todo eso lo vamos a ir diciendo y te prometemos que al final del capítulo te vamos a dejar una sorpresa, así que quédate con nosotros. Tampoco es tan raro, muchachos. En realidad España siempre ha estado a la vanguardia de todos estos derechos civiles. El matrimonio igualitario, que en sí no era una ley, pero bueno, se aprobó constitucionalmente. Y sí, todo este tipo de derechos de progresismo que el se puede matrimonio decir. homosexual, sí, la verdad es que siempre ha estado a la cabeza y siempre ha sido de los primeros países que suelen reformar este tipo de, o crear este tipo de leyes que siempre ha supuesto un avance a los derechos de las personas. En este caso estamos hablando de la dignidad humana y el derecho a decidir sobre su propia vida, ¿no? En circunstancias y en situaciones súper particulares, que para nada es la generalidad, pero sí existen personas que se encuentran afectadas por este tipo de situaciones, ¿no? Totalmente, totalmente. Y a mí me llama mucho la atención porque justo cuando empezamos este tipo de debate y ya vamos a ir entrándonos a tema, siempre surge un comentario, ¿no? El comentario es, todo muy bien, pero en la Constitución no hay un derecho a la muerte. Efectivamente. Y eso es cierto, o sea, y de hecho es un punto bastante duro para empezar este debate, creo yo. Sí. Pero lo interesante es que, a pesar de eso, hay una noción que es la que inspira el resto de derechos, que es la dignidad humana. Correcto. Y en torno a eso es a lo que debe girar precisamente De ese hecho, debate. en relación a lo que dice Jesús, en realidad los derechos enfrentados podemos tenerlos como la vida y la integridad física, enfrentado con la dignidad de la persona, la libre decisión, en este caso sería el derecho a la libre voluntad de la persona en relación con su dignidad. Ujú. Estos son los derechos que se contraponen y bueno, pensamos que ha sido bastante acertado, ¿no? Sí, Ha de sido hecho, bastante yo acertado creo que esta ley. desde el principio de la democracia este tema de la eutanasia siempre ha estado controvertido. Yo creo que es suficiente con ver el precepto del Código Penal en el que penaliza, ¿no? Establece un tipo penal para este tipo de situaciones en el que la eutanasia, hasta dentro de muy poco, cuando se apruebe en el Senado, se encontraba penalizada, en el que recoge exclusivamente esa situación. Una persona que se encuentra en una enfermedad grave, que lo que quiere es morir, tiene consentimiento expreso hacia un médico o hacia un particular que tenga la capacidad de otorgarle una receta médica que le permita morir, y está penado. ¿Qué artículo era? 143.3. 143.4. Es decir, desde un principio todo esto se encuentra controvertido, porque hay un precepto del Código Penal que expresamente, de forma expresa, con una redacción literal en el tipo penal, pena, valga la redundancia, ese tipo de acciones, ¿no? Sí, pena es, específicamente lo que viene a ser la cooperación o la propia ejecución de la eutanasia en el mismo artículo en el que se pena la ayuda, la asistencia al suicidio. Sí, la cooperación Una necesaria. pregunta, ¿no? Porque yo la primera vez que entré a leer de este tema, ¿verdad? La Sí. verdad, ser honesto, lo hice porque vi una película que, bueno, me tocó la fibra emocional y me llevó a entender que esto era un tema real, Ujú. ¿verdad? Un tema del que, bueno, había que... Resident Evil. No,
Qué chiste. Misión imposible. Tu película favorita, porque ya has hablado de ella en otros capítulos. No, era una película, no me acuerdo ahora el nombre, ahora la voy a Es de una buscar. chica que boxea. No, tampoco. Oh. Es de una chica y un chico que él un día una moto se lo lleva. Yo Lo después choca. de ti, yo antes de Yo, ti. esa misma es, esa es Juan. Yo encima de ti. No, Ni esa, esa no. Esa no. Creo Te equivocaste de página. sí, Te equivocaste tal de cual. página, Esa no es Juan. la página, Juan, tal cual, pero bueno. Ah, pensaba que era una productora, se llamaba X algo. O algo con Hoop, no. No, la verdad que La no. típica de que llega, un momento, esta no es la película que yo quería ver. Me equivoqué de preposición, entonces. Cenicienta y los 7 enanitos se está poniendo muy rara. Entonces, eso me da mucha No, pero risa. ¿de qué peli estás Justamente, Yo antes de ti, Yo por, antes por de si ti. no la has visto, Toñi, para que los que nos escuchan y no la hayan visto, es una película muy bonita, muy emocional. Recuerdo haber echado algún par de lágrimas, donde la propuesta es un chico que conoce a una chica que lo va a cuidar Ujú. porque él está postrado en una silla de ruedas. Hay que Ah, aclarar porque que el señor tuvo es una- millonario, ¿no? Es la millonario, actriz es Emilia efectivamente. Clarke. Emilia Clarke. Ah, ya claro, se la he yo sé visto, cuál es. coño. Claro, bueno, Ah, vale. y de hecho parte del debate de hoy vamos a llevarlo allá, porque de hecho Ah, él se correcto. va a morir dignamente, quiero recordar, en Suiza, pagando también una fortuna para ello. Ajá. Y claro, ahí es donde tú te vienes y comienzas a preguntarte cosas de este tema, ¿no? Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que este debate surge por alguna idea religiosa detrás en cuanto a lo que es la vida, ¿no? Al concepto de que, oye, Dios da la vida, Dios la quita. Lo digo Ujú. porque es uno de los argumentos fuertes Sí. que he escuchado en este debate, ¿no? Yo luego al final del capítulo, y por eso les digo, quédense, sabrán un poco la opinión que tenemos más concretamente Correcto. nosotros de este tema, pero ahora vamos a abordar todas las ideas interesantes que hemos escuchado, tanto de los que están a favor como los que están en contra, ¿no? Correcto. Sí, a ver, ¿Creen que de yo- ahí parte precisamente esa noción de que no te puedo quitar la vida? Primeramente, yo tengo que decir que España es un estado aconfesional. Es Ujú. verdad que la religión católica, el cristianismo tiene un gran poder, pero es aconfesional. Y de hecho, según he escuchado reiteradamente, no me acuerdo exactamente en dónde, pero aproximadamente el 80%. Sí, en encuestas Sí, verídicas, sí. Sí, pero ahorita mismo no me acuerdo cuál, pero aproximadamente el 80% de la población española está a favor de la eutanasia porque es verdad, se puede tener un concepto religioso. Yo mismo soy religioso, no decir de qué religión, pero bueno, yo mismo soy religioso, pero hay una realidad más allá que cualquier tipo de creencia o espiritualidad, que es que hay personas que están sufriendo día a día. Ujú. Y estas personas quieren apalear este dolor de la manera más efectiva que hay, y es una muerte indolora. Ujú. Ya no aguantan más, no quieren vivir y sus posibilidades de recuperación son mínimas. Ujú. Las encuestas se le hicieron a la ciudadanía española y también a los profesionales médicos que optaron por decidir acerca de a favor o en Interesante contra. preguntarle a los médicos, te digo, Claro, claro. coño, son los que deciden, Son son los los que tienen conocimiento sobre el asunto. Es a lo Es que muy voy. interesante lo que estás hablando sobre el de la película. Se va a Suiza a realizar ese tratamiento. Y En la pagando propia- también pagando un muchísimo dineral, dinero, porque que quien tam- no lo sepa, estamos hablando de miles de euros lo que cuesta. Que también eso es justamente cuestionable, que un Estado obligue a la persona cual, que ¿cuán va a ético morir es? a pagar, por supuesto. En este caso, la ley española es una ley que regula un procedimiento de carácter público, es decir, va a ser el Estado quien no se va a lucrar con este tipo de actuaciones, y es una ley que no permite que las personas de fuera que quieran acogerse a este derecho puedan realizar la eutanasia en España, porque en su mismo requisito, en el artículo 5, dice que tienes que tener la nacionalidad española, mayoría de edad y ser capaz, ser consciente y Sí. demás, y haber residido en Nacionalidad o en la residencia legal, ¿vale? Correcto. Durante Cualquier un persona año- que tenga un vínculo estable con España Durante un año puede ininterrumpido. solicitar la eutanasia con los demás requisitos, por supuesto. No es solamente esto, no es como aquí que dices, me quiero morir, mátenme y te matan. No. Tal cual. Hay más requisitos. Y de hecho, en relación con lo que Toñín decía, es muy interesante porque es casi un derecho clasista, ¿no? En otros países sí. No, no. Antes de que entrara esta Sí, regulación... para quien se era lo puede clase permitir, claro, ¿verdad? Claro. es decir, los ricos tienen derecho a morirse dignamente y los pobres no. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero para ir a Suiza, todo- que me practiquen correcto. una eutanasia. Ni para tener los tratamientos que quizás Claro. mejoren tu calidad de vida, Claro. ni muchísimos otros Ujú. o sea, muchísimas otras cosas que vienen precisamente con esa capacidad. Dentro del debate, de hecho, escuché que un chico decía que en España solo el 60% de personas con enfermedades terminales o enfermedades que causan grave dolor recibían los cuidados adecuados. Es Ujú. decir, si el Estado no te permite este derecho, que es el derecho a la dignidad Ujú. y el derecho a decidir tu forma de morir dignamente, pero tampoco te está garantizando los tratamientos.
Hay un diputado de las Cortes, Agustín Javier Zamarrón Moreno, diputado de un partido que la gente que se preocupe en saber de qué partido, pues ya lo verá en Lo voy a internet. buscar. ¿Qué color? Que dijo, cuando es mayor el temor a la vida que a la muerte, el Estado debe actuar, ¿no? Es algo que no encaja. Cuando alguien teme más a la vida por las condiciones en las que se encuentra o, sí, por las enfermedades que acontece a uno, desgraciadamente, cuando ese temor es mayor a la propia muerte, la sociedad y así el Estado, la administración, debe dar una respuesta. Al menos debe plantearse algo, ¿no? De acuerdo, de hecho el Estado español ya había actuado y algunas eutanasias estaban despenalizadas. Ujú. Algunas eutanasias. Vamos a explicar un poco los tipos de eutanasia que existen, porque, bueno, a ver, digamos que si nos ponemos a analizar... ¿Cómo que hay tipos? Hay tipos, tío. Hay tipos bro. de todo, ¿vale? O Hay sea, tipos de bro. todo. Digamos que al ser humano le encanta desmembrar todo tipo de situaciones. Yo, ¿no? de hecho, aquí hablando claro, una de las cosas que en la carrera no soportaba y Verás. sobre todo saben que odiaba cuando me lo preguntaban en los exámenes tipo test. ¿Tu nombre? Tipo, No, no, pero era tipo la cuestión de... Te ponían una pregunta sobre los tipos de algo, ¿no? En este Ujú. caso, imagínate, la eutanasia, tipos de eutanasia. Y lo típico que era tipo, bueno, regular, irregular, yo qué sé. Estoy aquí, ahora vamos a entrar más en materia, ¿no? sí. Y claro, yo me confundía. Yo me confundía, muchachos. O sea, no entendía qué tenía que poner. Y desde ese momento me di cuenta de que odio cuando clasificamos las cosas, ¿no? Pero entiendo que hay que hacerlo. Exacto. Jesús Porque- aboga por la eliminación de los tipos test. No. Eso Jesús lo aboga por la entiendo. eliminación de los tipos. Nosotros por la eliminación de los tipos T. Porque es que es una puta mierda terrible. Es una puta Efectivamente. mierda A mí me va bien en los test. Muchachos, mi Ah, lucha, lo odiaba, mi lucha tío. va mucho más allá. El caso es que en la eutanasia, si nos entramos otra vez en el caso, existen dos tipos, ¿no? Que ahora lo desarrollaremos. Solo Existen dos tipos, weón. Entonces fácil, se muere uno y ya. tipos y subtipos. Ah, vale. Existe la eutanasia directa e indirecta. Empecemos con la indirecta, ¿no? Porque los subtipos se encuentran en la directa. La indirecta, ¿qué es, Juan? La eutanasia indirecta es cuando se le está dando un tratamiento paliativo. Hay que tener en cuenta que la eutanasia se aplica a personas que están en una enfermedad terminal o con graves padecimientos. Entonces se le da un cuidado paliativo a esta persona, por ejemplo, la morfina, que la finalidad de la aplicación de morfina no es llevar a la muerte a la persona, sin embargo, la morfina va acortando el tiempo de vida y finalmente se consigue una eutanasia indirecta. Pues se llama Correcto. eutanasia indirecta. Ok. Después se encuentra la eutanasia directa, en el que encontramos dos subtipos, la eutanasia directa activa y pasiva. La eutanasia activa y directa es la que estamos entrando en debate ahora mismo. Es aquella situación en la que un médico le proporciona una receta médica o un tratamiento para que una persona deje de vivir. O ¿no? lo ejecuta. O lo ejecute. Sí, mediante una prescripción de. Claro, de no, médica. en lugar de prescribirlo o dárselo a la persona para que se lo aplique él mismo, sino que directamente lo ejecuta, se lo inyecta. El propio médico El propio o médico. médica. O Y después existe la directa Consultor pasiva. o consultora. Cuando Consultor. leéis la ley vas a entender. Y después se Paciente o encuentra la pasiva, que es básicamente la desconexión. Claro, que dentro de la pasiva, de hecho, hay también otros dos tipos de... Está en la exposición de motivos. Hay dos tipos de eutanasia pasiva. Una es nunca empezar el tratamiento médico a voluntad de la persona, Eso es. siempre y cuando tenga su voluntad. Y el otro suspenderlo, ¿no? La otra, suspenderlo. Un tratamiento ya iniciado se puede suspender. De hecho, Vale. sí, de hecho lo interesante de esto y partiendo un poco de la duda que yo mismo tenía al principio, ¿no? Pero que luego se resuelve. ¿Qué dudas tienes tú, mi niño? Muchísimas, bro, muchísimas. Pero lo real es que, claro, es muy difícil porque hay tantos supuestos que superan la realidad. O sea, Sí, está claro. quiero decir, la realidad supera la ficción, lo dije mal, lo dije al revés, pero hay tanta cantidad de supuestos que para hacer una ley que funcione y calce con todos, tienes que tener en cuenta que hay distintas formas o distintos escenarios en los que hay que o se produce o se puede producir la eutanasia. No es lo mismo que un médico suministre un medicamento que va a acabar con la vida de alguien Ujú. que a que esa persona voluntariamente decida pausar un tratamiento, ¿no? Efectivamente. Correcto. Son cosas distintas porque naturalmente en una hay una mayor acción para frustrar la vida. Claro. Que esté justificado o no, que a eso ya vamos a entrar o por ahí va el debate, ¿no? Hoy en día está penado lo que estás diciendo Es- tú. es- Exactamente, y de eso hecho, la ley directamente hace una distinción dependiendo de qué tipo se aplica una pena u otra. Es decir, el 143.4 claramente Código Penal. distingue, sí, del Código Penal claramente distingue Se entre preparan la, los amigos. entre la ejecución o la cooperación, ¿vale?
Y dependiendo de eso, pues se puede disminuir, dependiendo de esos otros factores, se puede disminuir en 1 o 2 años y se aplica la pena, pues depende si es cooperación o ejecución, del 143.2 o el 143.3. Básicamente, y a efectos explicativos, lo que tiene esta ley es, primero, realizar y elaborar un proceso garantista de forma de que La nueva mediante la nueva ley, sí, la que todavía no está aprobada y tiene que aprobarse en el Me dicen Senado. que todavía tiene el Es papel, más, que a lo mejor cuando se emita este capítulo está aprobada, porque no sé muy bien el diario de sesiones del Senado. Creo que los Igualmente. martes, ¿no? O los miércoles. Ni puta idea. El caso es que lo que pretende esta ley, primero, realizar un procedimiento garantista en el que una persona pueda optar a elegir morir con unos procedimientos y unas garantías plasmadas en la ley. Y en segundo lugar, es modificar el artículo 143.4 del Código Penal que pena a las personas que realicen la eutanasia a pacientes, ¿no? Modificando Eutanasia activa y directa, de forma que el 143.4 pasará a otra tipicidad. En este caso dirían, no serán punibles, creo que lo pone en la disposición adicional número 1, la primera, que dirá que no es punible esta realización de hechos, ¿no? Claro, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. Yo quiero hacer una concatenación y un resumen para ya entrar bien en la nueva proposición de ley. Orgánica. De ley orgánica, claro. Claro, son derechos Ah, fundamentales, no, baby. bueno, Yes. de ley You duro, know. de ley Siempre duro. hablamos de leyes orgánicas, de verdad es que me encanta. You know, baby, organs Bueno, everywhere. el día en que uno de nosotros se aparezca aquí con Organic una ley laws. X, lo vamos a tener que putear. ¿El qué? Una ¿Te ley imaginas? X. Con una ley baby. que no es orgánica, ¿te imaginas? Una ley ordinaria, coño. Un Sí, decretito efectivamente. ley de esos. Yo pensaba que cuando decías una ley X era una ley sexy, güey. No, también. Vale, Cuando en fin. hablemos de decretos leyes y no ley orgánica, nuestro ¿Quién podcast habla de perderá decretos calidad. leyes? Es ¿Quién raro. habla de decretos leyes? Por eso te Claro. digo, Tú. perdería calidad. Parevillo, perdería- ¿qué pasa? ¿Pareguela? De hecho, cada vez que me decretos toca leyes. usarlas en algún caso Mete una práctico en joya. la carrera. Continúa, por favor. En fin, regulación anterior. Muy clarito y muy facilito. Eutanasia directa pasiva no estaban penadas, ¿vale? Ujú. Interrumpir un podía- tratamiento. Claro, efectivamente, interrumpir un tratamiento o dar cuidados paliativos que lleven a la muerte no estaba penado. Esta nueva proposición de ley, que ya ha sido aprobada por el Congreso por 198 diputados, 138 votos en contra y 2 abstenciones, solo para el que le interese ahí el dato técnico. De verdad. Espectacular. Quiere despenalizar la eutanasia activa directa, Directa. con las garantías que nos va a decir ahora nuestro querido compañero. Si todavía no sabéis lo Antonio que es Toni- directa, indirecta, Antoni. tal, pues retrotraeos en el podcast. hace Vuelve unos a días. escuchar, Vuelve justamente. a escuchar los 15 segundos donde lo Importante. explicamos. Oye, aprovecho un paréntesis. Y ahora que vas a volver a escucharlo para que te quede claro para tu examen o para que suenes un poco más serio cuando hables de este tema, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muy importante. yes, importante. También nos puedes escuchar por Spotify, Apple Music. Y lo recordamos porque es importante recordarlo porque se olvidan las cosas. Entre otras cosas porque no hemos avisado. Porque Muchachos, yo, que el soy el otro- encargado de realizar aquí el anuncio de las putas redes sociales, se me ha olvidado poner YouTube. El Y otro YouTube, día fui a comprar pan y volví sin pan a la casa. Verga. Las cosas se olvidan. ¿A quién viste por ahí? No, No, para que se te olvide el pan has visto a alguien, amigo. no, realmente no, Juan. De hecho, ustedes Voy bien a saben decirle que... a la fiscalía y tú sabes quién es la fiscalía. No, de hecho saben que solo tengo ojos para mi novia. Mi vida, si Ay. estás escuchando esto, me encanta. Para mi novia, pero no dice nombre, o sea, No, no, hombre, Mi novia es- son soles. como... ¡Oh! Muchacho. Lo digo mucho. Pero ya fuera de bromas y fuera de tu saboteo, Juan, ¿Cómo nos llamamos en YouTube, Jesús? como en todo caso podcast. Igual que en todo Twitter caso y podcast. en Facebook. Ya saben, suscríbanse. El- Esperemos. ¿Lo has hecho así a postita o...? No, sonó bien. Suscríbanse, por favor. Básicamente, En y Twitter es sin el N. volviendo al tema de la ley orgánica de la despenalización de la eutanasia, es importante recalcar que el artículo 5 establece una serie de definiciones... No, perdón, el artículo 5 no, estoy leyendo un poquito mal. El artículo 3 establece una serie de definiciones claves para entender lo que son lo que es este procedimiento. Para empezar, establece lo que es una enfermedad grave, crónica e invalidante y una enfermedad grave o incurable. También quiénes son los médicos responsables o el médico consultor a la hora de realizar el procedimiento de la eutanasia, ¿no? Y también importante, la objeción de conciencia. Es decir, existen médicos que pueden no atenerse a este tipo de procedimientos porque su moral no le permite realizar lo que viene siendo la eutanasia. Creo que igual funciona con el aborto, ¿no, muchachos? Me Correcto, parece sí. que te puedes ejercer tu objeción de conciencia. Ujú. Sí, sí, efectivamente. Bueno, hay una serie de requisitos, pero ahorita no estamos tratando como tal la objeción de... ¿Cómo se dice? No es objeto de conciencia. debate.
Efectivamente. De hecho, el mismo artículo 3 sigue explicando bastante laxamente, pero bastante claramente, qué se entiende por prestación de ayuda a morir, que en este caso es proporcionar a la persona los medios, ya sea para que esta misma acabe con su vida o se le suministre directamente el medicamento que va a acabar con su vida, es decir, inyectándose,lo como Sí. se va a suministrar. Un tratamiento Y- específico para cada enfermedad. Claro. Porque existen numerosas enfermedades graves, ya sea el cáncer, ya sea o una parálisis que evite, pues en fin, que la vida de una persona sea digna y que entre dentro de lo que se encuentra en la definición de enfermedad grave, ¿no? Sí, y el artículo 4 nos determina cómo funciona este derecho de solicitar esta ayuda a prestación a morir, que hay que acordar, no hay un derecho a morir, es derecho a la dignidad de la persona. Y también el artículo 5 nos dice cuáles son los requisitos. Muy bien, Toñín antes lo dijo, ser nacional o residente en España, poder Perdona, que parece que ¿Qué pasa? No, que parece que lo has comentado, en plan, ser en España... Ah. el acento. Sonaba un telediario. No, Sí, sonó sí, sí, a comentarista sonó al de fútbol. 4. Sonó a Sí, Manu sí, sí. Carreño, por lo menos. La camiseta 10, disposición B, poner el escrito información expresa sobre el procedimiento. Básicamente. Si no se puede dar consentimiento, determinar quién pueda prestarlo. Bueno, esto lo dice más el tipo 2, pero etcétera. Pueden leerse los requisitos, está muy, muy claro. Es muy y importante, Parece un procedimiento bastante garantista. Sí, permitidme detenerme en uno de los requisitos que es el consentimiento. O sea, una de las partes más importantes Básico. es que el consentimiento del paciente sea fehaciente, sea expreso a la hora de decidir Inequívoco. e inequívoco a la hora de querer acabar con su vida. Escrito. Escrito. a En no este ser que caso, no puede hacerlo. en este caso, las personas Salvo que- capaces de poder realizar un consentimiento escrito se realiza 2 solicitudes de manera voluntaria, dejando una separación de al menos 15 días naturales entre ambas. Entonces, se entiende que esto es básicamente para evitar una coacción o evitar situaciones en las que el paciente se pueda ver obligado por intereses externos. Perfectamente, un familiar puede obligar a un tío a morirse, ¿no? Básicamente para Bueno, tener la herencia años, meses antes Esto que suena a que realmente. película, ¿no? Pero ya les digo, la realidad supera la ficción. Los testamentos muchas veces, y de hecho esto se ve en la práctica en la abogacía del día a día, y se los digo porque esto es algo que Sí, sí. en la vida de casi cualquier persona van a enfrentarse a esta situación jurídica, legal. Cuando una persona, o muchas veces la gente que da testamento, afirman que han estado coaccionados por sus propios familiares. Ujú. Lo típico de, si no me dejas esto, te mando a una residencia de ancianos. Sí, sí. Esto que estoy diciendo y que parece Es un chiste, superreal. es más común y mucho más real de lo que parece. Parece chiste, pero es anécdota. No, Es no. anécdota, oye, tal cual. Entonces, precisamente hay que resguardar y hay que dar unas garantías para que no se tome tampoco a juego esto. Porque Hay- ¿qué pasa con la eutanasia, ¿no? Y cómo se plantea. Esto parte del típico debate ese, vida versus muerte, ¿no? Ujú. Pero a eso le añadimos un nuevo componente que es la dignidad humana. Correcto. Y precisamente la dignidad humana es lo que busca que se garantice un derecho a morir dignamente. Eso es la eutanasia, morir dignamente. Porque De la hecho, persona lo quiere, Sí, no sí, por y interés. Porque de hecho, efectivamente. ahí está la clave, derecho a morir dignamente porque la vida que se tiene no es digna. Tal cual. Por una enfermedad terminal o por unos graves padecimientos. Y de hecho, lo que tú habías dicho, las 2 solicitudes con separación de 15 días, el médico encargado en valorarlo Ujú. o la comisión pueden denegarlas si consideran que la enfermedad no se acoge a los requisitos. Ujú. El procedimiento, solamente para añadir, puede durar aproximadamente 40 días, ¿vale? Sí. Entre las Entre solicitudes, plazos, procedimientos y los demás. médicos también tienen unos plazos para las valoraciones, para la información, etcétera. Aquí lo más importante es que los médicos tienen la palabra de absolutamente todo. Efectivamente. Hemos hablado, nos Y hemos las quedado... médicas, cuidado. Y las médicas. Nos hemos quedado en el tinte una opción en la que Los médicos. imaginaos que la persona se encuentra incapacitada y no tiene la capacidad para poder dejar un formulario escrito diciendo, oye, quiero morir, y al transcurso de los 15 días volver a formular esa solicitud. El médico, cuando certifique que el paciente se encuentra incapacitado, tiene la posibilidad de que mediante un testamento anterior, por supuesto, cuando tuviese capacidad, dejase constancia de esta voluntad de querer morir en el caso de que se encuentre en estas condiciones, la ley también lo permite. Es decir, si tú no puedes, si tú ahora mismo te encuentras paralítico y mudo y tienes unas circunstancias que se encuentran dentro de lo que es una enfermedad grave, incurable y que atenta contra la dignidad de una persona, y tú previamente has firmado un documento, un testamento hológrafo, algo que certifique que tu voluntad de morir en estas situaciones, la ley también prevé ese amparo, ¿no? Entonces,
tenemos una ley garantista. Es Sí, decir, yo, quien quiere abarcar lo máximo yo posible. de verdad, o sea, concuerdo contigo en eso. O sea, una vez la lees, es una ley bastante clara, ¿no? Ujú. Aquí no es que se va a tomar también a chiste todo esto que tiene que ver con la eutanasia, ¿no? Correcto. Sino se va a aprobar en aquellos supuestos en los que en verdad la dignidad de la persona se ve disminuida. Ujú. Y es que a veces uno trata de hablar de estos temas y de hecho hemos tratado de tomarlo con un poco de, no de relajo, ¿no? Pero de una forma un poco más cercana, Sí. porque es un tema difícil, es un tema crudo. Ya les digo, hay que ver cómo sufre la propia persona, los familiares. De verdad, Ujú. ojalá siempre tengamos salud. A ustedes que escuchan el podcast, que tengan salud y sus familiares también. Máxime estas fechas. Efectivamente. Claro. Pero cuando esto no es así, por lo menos es bueno saber que tienes un estado que te da la oportunidad de hacerlo. Ujú. Te da la libertad de que en función de tu propia dignidad como persona, por lo menos eso sí lo puedas decidir. Porque uno no decide que se va a enfermar, muchachos. Uno no Claro. decide si estamos hoy o no estamos mañana. Eso está fuera de Ujú. nuestras manos. Sí, De hecho- y hay algo muy importante y es que los estados de derechos tienen que basarse en que la existencia de derechos no obliga a que se usen estos. Es decir, porque haya ahora un derecho que permita a las personas que padecen enfermedades graves, no significa que la gente ahora a mansalva, que a veces es lo que los políticos quieren dar a entender, va a empezar a pedir eutanasias. Igual que el derecho al aborto. No significa que todo el mundo va a empezar a abortar como Ujú. Es que locos. Es un derecho más. se ha escuchado, es que no somos conscientes de esto, pero en las cámaras parlamentarias, tanto autonómicas como nacionales, se ha llegado a escuchar sobre inducción al suicidio. Un país que induce a las personas a morir. Eso es totalmente falso. Y emitir ese tipo de mensajes a una población que se encuentra crispada, que es la tónica de todos los días en nuestro podcast, pero es que es la verdad, porque siempre acabamos a la opinión pública ocasionada por la polarización de la política. Si tú a un ciudadano dices que el Estado te anima o realiza voluntariamente actitudes para matarte, es muy grave. O sea, simplemente lo que hace esta ley es una ley garantista que te pone sobre la mesa la posibilidad de que tú elijas lo que consideres conforme a tu vida y conforme a tu dignidad humana. Digamos que no es el derecho, o sea, las personas que quieren adaptarse o que quieren atenerse a este tipo de ley no quieren morir, sino no quieren vivir de esa forma. Es lo importante. Entonces, si no quieren vivir de esa forma y no tienen los medios para poder culminar sus voluntades, el resultado es un sufrimiento humano que una democracia como es la española no puede tener. No puede tener. Es de hecho intolerable. justamente lo que yo comentaba antes. Hay muchas personas que no reciben el tratamiento adecuado y no permitir a estas personas de decidir si se pueden esperar o si deciden que no les merece la pena. O sea, el tiempo de alargamiento de vida, a veces el sufrimiento es tal que son personas que pueden pensar, hablar y poco más o incluso ni eso. Estas personas, si no se les da el derecho a poder decidir dentro de su poca conciencia, Ujú. o sea, poca conciencia Ujú. entendida como menguada, pero son conscientes de decir, mira, yo esto no lo aguanto más, no lo soporto más, no quiero ir más así. Ujú. Para mí es ridículo, para mí es humillante, para mí Mm. no es vida, no quiero que me recuerde así la sociedad, por Ujú. favor, acabad con mi vida. ¿Y quién eres? ponían a las familias en la tesitura de Mm. mato a mi pariente porque lo veo sufriendo, Ujú. pero claro, me voy a comer unos años, unos meses de ¿Y cárcel. pero quién eres tú? Es que es justo eso. ¿Quién eres Claro. tú como ciudadano y como político para evitar que una medida de estas se encuentre a la disposición de todo el mundo? Ojo. Efectivamente. Claro, y luego viene también, porque estamos abordando las cosas de una perspectiva, pero luego viene la otra perspectiva de quién eres tú para quitarle la vida a alguien. Ujú. Quiero decir que en línea de lo que hemos dicho, Pero es que es un no- argumento que naturalmente podría parecer encontrado, ¿no? Ujú. Y es uno de los argumentos más fuertes que se Sí. sostiene de quien está en contra de la eutanasia. Pero es inválido, ¿sabes? Pero es la misma persona. Yo te voy a decir una cosa que yo creo, ¿no? Y lo creo honestamente de cara a los argumentos y tal. Lo pongo a pesar de que es verdad que no lo comparto personalmente y quizás no soy la persona más idónea para defenderlo. Si tú que estás escuchando el podcast te interesaría Ah. traer a colisión este argumento, claro que sí. De hecho, este es un podcast que buscamos sembrar espacios de diálogo Ujú. entre jóvenes o no jóvenes, Ujú. o quien nos escuche, pero sobre todo para sembrar la idea de que no importa lo que opines, pero podemos hablar. Podemos hablar y sacar cosas en pro de todos adelante, ¿no? Y precisamente eso, o sea, es difícil, quiero decir, parece que es muy fácil pararte un día, sacar una ley y que ya todo se va a arreglar. No, no es así. El humano es muy complejo. Muy complejo, a pesar de que la gente quiera vender la idea de que somos mucho más simples, no, somos muy complejos.
Y lo que le pasa a la vida a una persona también. Y este es un ejemplo claro. Pero de hecho, Jesús, tú no le quitas la vida a nadie. De hecho, el tipo como está regulado ahora se regula en la asistencia al suicidio. Es una Efectivamente, persona con su voluntad clara Sí. de querer terminar con su vida. Y muchas veces estas personas no pueden. No porque no lo quieran hacer indoloramente, es que directamente hay gente que no se puede mover. Ahí entra la dignidad humana. Imagínate, las personas que se pueden mover y que pueden acabar con su vida, no van a acabar con su vida cortándose las venas. Es que la dignidad humana es lo que se debe proteger con esta ley. Si debe existir una ley que regule una escapada, o sea, una muerte indolora, una muerte que no sufra, una muerte sencilla, una muerte rápida y voluntaria, es lo que es una de las esencias de esta ley y de esta creación. Vamos a ponerlo así de claro, tenemos menos derechos que los perros. Si un perro está sufriendo, lo ponen a dormir. Es verdad. Y hay Ya. personas que pasan 10, una década o un lustro sufriendo Ujú. O y mucho más. no les dejan irse. No Eh, les dejan irse. He escuchado casos muy dramáticos en este tema. Aprovecho para decir, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros traemos este contenido de muy buena calidad y de hecho nos empollamos las leyes y otras cosas. Y materiales jurídicos, ahí lo dejo. Cuidado. Y no tan jurídicos, ¿eh? ¿Qué te empollas? No, pero lo cierto es que es para tratar de ayudarte cuando quieras tener un debate callado, si quieres saber qué está pasando en el país. O ayudarte a X, entender la ley, básicamente. Ayudarte, echarte Sí, una mano, un eso. cable. Además, Y bueno, nos vendría muy bien que te suscribas a nuestro canal, la verdad que además en YouTube pronto habrán sorpresas. sí. Efectivamente. Más de las que te oh. imaginas. Estamos creciendo y vamos para allá. Señores. Para allá donde está. Pero lo que quería traer es la siguiente idea, un poco a... Tienes que hablar de la religión. Iba para allá también, va en esa línea. Pero va con la religión y la ciencia, ¿no? Porque Ajá. estos son argumentos que he estado recogiendo de lado y lado, porque me gusta salir un poco de lo que llaman el echo chamber, ¿no? Esto de hecho va a ser un capítulo que saquemos No sé de qué próximamente. habla. Ajá. Ya verás. Asiente y calla. Echo chamber es esto de cuando Ajá. tú solo escuchas opiniones Mm. iguales a la tuya. Ajá. Ah, correcto. Que lo que haces es crearte una visión Claro. del mundo como la que tú quieres. Ujú. Esto es un concepto muy, muy importante. Bueno, después hablamos de esto. Sí, sí. Pero lo cierto es, imagínate que la ciencia avanza, ¿verdad? Ujú. Hasta el punto en que pueden ofrecerle una mejor calidad de vida y dignidad y digna a una persona que quizás hace 2 años no. Ujú. Pero Sí. esa persona, como hace 2 años no podía, decidió, bueno, tomar la vía de la eutanasia. Sí. ¿Qué opinan de ese supuesto? Que esa ¿Cómo lo persona ven? pasó... Lo digo como Sí, un sí. argumento que me encontré surfeando la red. que esa persona pasó 2 años de su vida viviendo indignamente. Y a lo mejor esa persona, aunque le den ahora un tratamiento, y puede ser que cambie en cierto modo su mentalidad, nadie le va a quitar los años de sufrimiento. Ujú. Así Digamos lo que veo. el derecho avanza conforme avanza la sociedad. Un poco la- más lento, de hecho, sí. Sí, digamos que a duras penas va obteniendo respuesta al avance de la sociedad. Y la sociedad dentro se encuentra incluida la ciencia. Mm. Sin embargo, ese avance tardío del derecho, a pesar de ser tardío y a pesar de que la ciencia avance más rápido que el derecho debe obtener una respuesta, debe dar una respuesta para aquellas situaciones en las que la ciencia esté por venir, pero todavía no venga. Y durante este tiempo generen todo tipo de inconvenientes a las personas. Aquí pone, en cuanto a enfermedades graves, una persona afectada por limitaciones y que lleva a la sociedad un sufrimiento físico psíquico constante e intolerable. Perfectamente, esa persona puede estar 2 años con un dolor físico intolerable y en 2 años existir una vacuna o un tratamiento que ese dolor físico no exista. Pero ¿qué pasa con esa persona? Lo que ha dicho Juan, ¿qué pasa con esa persona que durante 2 años Sí. ha estado sufriendo o que podía haber estado sufriendo? De hecho, ahí entramos en la paradoja del zoorites. ¿Cuánto es esperar? ¿Un Mm. mes? 2 meses, 3 meses, 2 años, 10, 20. ¿Y con Sí, qué sí, daño? Si lleva 30 años, hay gente que nace con una enfermedad completamente Sí, sí, sí. inhabilitante. Sí, sí. Ujú. ¿Qué esperamos? ¿55 años hasta que se descubre una cura? ¿55 años? ¿Quién de vida ampara a esa indigna? persona durante Y 55 años? yo quiero dejar una cosa clara, ¿no? El que habla a favor de la eutanasia no es que está hablando a favor de la muerte. Quiero hablar y dejar esta idea muy clara. Ujú, Está hablando a favor de la dignidad humana. ujú. Y hay que decir esto porque muchas veces se piensa que lo que uno quiere es matar al que no es capaz. O matar al que no tiene capacidad de levantarse. No, si esa persona de verdad somos quiere seguir espartanos. viviendo, adelante. Va a tener el apoyo y de hecho ahí es donde el Estado también debería entrar. Y entra. Ayudar a esa gente y entra. De Y hecho, entra, sí, hay muchas veces sí. mecanismos. Ayudar a esa gente a, bueno, con lo que podamos vamos a ayudarte entre todos a que ayudas dignamente. Eso es un verdadero Estado social,
donde los que no pueden reciban ayuda de los que pueden. Y cabe recalcar que la ley deja en manos de los médicos de determinar qué enfermedades se puede aplicar para la eutanasia. Es decir, esto lo deciden los médicos. La solicitud no es vinculante, es vinculante la opinión médica, Claro. y la solicitud solo es vinculante en cuanto al consentimiento, pero no en cuanto a la determinación si se puede llevar a cabo o no. El conocimiento lo aportan la gente que conoce. Efectivamente. Yo no soy quien para decir qué enfermedad es grave, qué enfermedad hace daño, qué enfermedad no tiene paliativos, qué enfermedad no es merecedora de entrar dentro de estos requisitos. O sea, las personas encargadas son personas cualificadas y totalmente capacitadas que se van a encontrar inmersas en todo el procedimiento que recoge esta ley. Es decir, el garantismo es, yo creo que uno de los fuertes y las columnas principales de esta ley, una ley que sin duda es nueva y que debe tenerlo. De hecho, en el artículo 17 y 18 se regula la comisión médica que llevará, Órgano administrativo que... efectivamente, que de hecho va a ser una por cada comunidad autónoma y ciudad autónoma. Ya saben que España tiene Ceuta y Melilla, etcétera. ¿Cómo? Ceuta y Melilla. Sí, ¿Sí? sí. Ah, no Ceuta no y me entiendo. Sí Melilla sé. y en tu- ¡Ay, qué susto me ha pegado! Pero- tú te has saltado pero- las clases de constitucional ahí No, para el pero es sistema verdad electoral. Brother, que la Ceuta- primera vez que lo escuché me quedé tipo... ¿Qué ¿En es serio? esto? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Tú no sabes que estaban las ciudades autónomas? A ver, sí lo sabía, sí había oído de esto, pero entenderlo jurídicamente y entender el contexto Sí. social que había de fondo, no. Quiero Es decir, como- son las cosas que hasta que no te lo encuentras en la vida no te la preguntas. Son las cosas en las que honestamente. tienes en los No, apuntes pero de, es como- en los apuntes de constitucional y te los saltas. Ciudad de Lo México, siento. Bogotá, Washington son ciudades autónomas. Ya. ¿Sabes? O sea, Sí. tampoco es una cosa Te lo voy a loca. negar. Bueno, No lo planteo como algo loco, lo planteaba como algo que... que se sale de lo normal. Claro, justo. Como algo curioso. Sí, justo. Me pareció curioso, Distinto, pero bueno. diferente. Como Hemos, tú, hemos cambiado guapo. un discurso totalmente emotivo y tal a hablar de Ceuta y Melilla con todo el respeto del mundo. Ceuta y Melilla. Por cierto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Pero... Spoiler alert. Muchachos, a mí me preocupa de esta ley dos cosas esencialmente. Uno, los medios, ¿vale? Se están poniendo... Tienen que ponerse en práctica muchos medios de información, tiempo, médicos, igual, escuchar a este dinero. podcast. Y otra cosa que me preocupa es el testamento vital y el representante legal cuando la persona no pueda prestar consentimiento o a la hora de prestarlo esté incapacitada. ¿Qué pensáis de estas dos cuestiones? ¿Cómo lo veis? ¿A favor del testamento vital, del representante legal? ¿En contra? A mí me da reparo. No estoy en contra, pero me da reparo. Yo a favor. O sea, digamos que es una forma de garantizar que a esta ley se puedan atender pues las personas que no se encuentran capacidades. Yo creo que son las más desprotegidas. Y entiendo que si el testamento lo realiza en un momento en el que ellos son plenamente capaces, o al menos tienen la capacidad de decidir y de formar una opinión clara y plasmarla en un documento, yo creo que es una forma de garantizar que aún más personas que se van a encontrar inmersas en este procedimiento o dentro de una enfermedad grave, crónica, invalidante o incurable, tengan la opción a ser amparadas por esta ley. ¿Saben qué? Acabo de acordarme una noticia muy curiosa en los Estados Unidos de un señor que tuvo un paro cardíaco y tenía tatuada en el pecho la frase... bueno, eran unas siglas que significan no reanimar, ¿vale? Las tenías tatuadas en el No, pecho. ¿En serio? Y claro, ahí se dio un debate médico en ese pequeño momento entre ¿Es un el consentimiento servicio válido? sanitario de tiene un tatuaje en el pecho que pone no reanimar. Es Yo soy mi maravilloso. propio contrato. ¿Qué, Así ¿qué de claro te hacemos? lo digo. Bueno, ¿Te imaginas cuando mandes la prueba al juez, se quita la camisa? ra. Bueno, Aquí ya estaría muerto, pero bueno. ¿Qué es eso? Curiosamente, A ver, no los sé, El tío médicos... está muñeco ya. Pero es que no sé si lo salvaron o no, pues. Ah. Claro, de hecho, ¿Te imaginas? sí, Lo salvan y demanda a la clínica por salvarlo. puede pasar. En Estados Unidos puede no sé pasar. cómo se regula esto, pero de poder puede pasar. Si en un lugar del Son- mundo puede pasar, es en es Estados Estados Unidos. Unidos. Y Son específicamente en la Florida, pero bueno. Los médicos lo reanimaron porque determinaron que por obligación ética y legal iban Claro. a hacerlo y después se atendrían a las consecuencias. Efectivamente, el señor ese tatuaje se lo hizo por una apuesta. Nunca tuvo la intención de que no se le reanimase en caso de tener un paro. Imagínate. Final feliz al Final cuento. feliz, final Final feliz. feliz. Ah, Final fíjate. feliz. Casi un final triste, pero final feliz. Pero bueno, eso es lo que trae este podcast y la vida. Muchachos, Bueno, qué buen muchachos, capítulo. excelente. Sí, y espero que nos haya y os haya ayudado porque también yo me he informado. Fuera de coñas, yo he tenido... Quiero recordarlos que los exámenes finales no son enfermedad ni terminal ni graves Uf. padecimientos para la vida, ¿vale? O sea, Mucha suerte en los No. estudios, porque ya sabemos que los universitarios y la Navidad las pasamos con coditos.
Con los cascabeles allí apretados. Vamos a recordar nuestras redes sociales porque estamos activos semanalmente en Instagram y en Facebook. Estamos como En Todo Caso Podcast, a lo que se le añade YouTube como Yes. En Todo Caso Podcast. Muy pronto van a tener imagen en vivo y en directo. No, bueno, no en vivo y en directo, pero van Digamos a tener imagen. Tal Sí. cual. Hombre, a ver, imagen tenemos también. Tal Digamos que imagen gráfica dinámica. Tal cual, porque Sin pronto tener ni puta se idea, viene ¿eh? la segunda fase de nuestro podcast. Oh, Vamos a traer yes. mejoras, Yeah. mejoras muy interesantes. 2021, sorteos. a ver cómo nos tratas. Uf, Es verdad, es espero verdad. que mejor 2020. Bueno, el próximo capítulo que tendremos estaremos hablando un poco de lo que ha ido este año, así que ahí los esperamos. Correcto. Bueno, muchachos, espero hayan disfrutado el podcast, coman muchos polvorones y disfruten muchos polvos y rones también. Recuerdo que en las redes sociales en Twitter también estamos como Todo Caso Podcast. Sin el en porque, en fin, de Twitter es mucho Big Tech y tal, pero Twitter es Twitter. Pero bueno, un abrazo, felices fiestas, fiestas o lo que celebren y aquí los esperamos. Adiós, hijo de puta. Un abrazo, chao. Chao.